Muy buenas a todos, voy a hablar del post de Camila en Tumblr que estos días ha estado moviéndose por las redes sociales. Un post que Camila escribió hace tiempo y en el que decía que era cierto que ella y Lauren estaban enamoradas, pero no podían estar juntas por ciertas restricciones, pero bueno, que estaban enfocadas en su carrera y que estaban felices. Yo he llegado a la conclusión, después de mucho investigar, que este post es verídico, ¿vale? Este post es real. Ahora os voy a explicar por qué, así que muy atentos a todas mis explicaciones, que ya veréis que vosotros también llegaréis a la misma conclusión. Antes que nada tenemos que entender una cosa de Tumblr. Si escribes un post y alguien lo rebloguea, ese reblog es un post nuevo y independiente. Es una copia del original. Así que si se elimina el original, el reblog sigue existiendo. Os voy a hacer un ejemplo como si Camila escribiera un post, ¿vale? Lo publica y ahora otra persona lo rebloguea. Camila borra el post, pero el reblog va a seguir existiendo, sigue estando en el Tumblr de esa persona y de todas las personas que lo quieran rebloguear de ese reblog. Simplemente el link que te lleva al original pues aparecerá como un post borrado. Bueno, os explico. Yo la primera vez que vi este post fue en una captura y luego vi un enlace que me pusieron en Twitter que te lleva al reblog del post. Una persona de Tumblr que reblogueó este post. Cuando lo vemos así, pues parece que lo ha escrito directamente este Tumblr, que ha puesto el nombre de la cuenta de Camila y ha escrito el post. Pero no, realmente esto es la manera que tiene Tumblr de mostrártelo. Si vamos a lo que es el tablón de esta cuenta y vamos a ver las publicaciones que ha hecho de Camila, los reblogueos, encontramos el post y lo pone así, que es una foto y el nombre de Camila, que así es como aparece normalmente, así es como se ve desde lo que es el tablón. Si entramos en el post, sí se ve como lo hemos visto antes, así. Pero esto es lo que te hace ver que es original, que es un post real, ya que aparece la foto y el nombre, y esto no se puede trucar de ninguna manera. Y si pinchamos en la fuente, pues como hemos dicho antes, esto va a un post que ha sido borrado. Así que mientras veamos esto, que es la foto con el nombre al lado y el texto o lo que sea, es que es cierto, es un post que existió, ¿vale? No se puede trucar esto. Y esta persona lo reblogueó de otra, y si miramos su tablón y buscamos el post y llegamos al post que reblogueó esta cuenta, el mismo post, y vemos la foto, vemos el nombre de la cuenta de Camila. Repito que esto no se puede trocar de ninguna manera y el post se ve de esta forma, igual que el otro, el nombre de la cuenta de Camila y el texto, ¿vale? Si vemos es de hace 3 años, o sea que esto lo escribió Camila hace 3 años. Es probable que en aquella época, que era más inmadura, además menos conocida, su cuenta de Tumblr también era menos conocida y probablemente pues no le importó decir esto y seguramente no estarían tan controladas por los managers y publicistas todavía. Así que mi conclusión es que el post de Camila es real, ella lo escribió en algún momento y lo rebloguearon, entonces aunque lo borró, siguió estando ahí en las redes sociales. Si alguien entró en su cuenta, la hackeó y escribió esto por ella, bueno, eso ya no lo podemos saber. Pero bueno, que este post fue escrito desde la cuenta de Camila, eso es algo que está clarísimo. Bueno, sí que es cierto que hay gente que ha hecho posts falsos para que parezca que lo ha escrito Camila o Lauren, pero estos posts se ven diferentes, son distintos y luego veremos la diferencia para que lo podáis detectar. Pero antes quiero enseñaros otros posts que me encontré mientras buscaba en esta misma cuenta de Tumblr. Y son posts de Camila que tampoco se le han dado credibilidad. Y sin embargo son igual de reales. Como por ejemplo en el que dice Camila que está enamorada de Lauren.
Pues igual, aquí tenemos la foto, el nombre y el texto. Esto no se puede trucar de ninguna forma. Si entramos a ver el post está así, como hemos dicho que lo presenta Tumblr. Y si vamos a la fuente, que es quien lo escribió, te va a llevar al Tumblr de Camila, pero el post está borrado. Bien, os voy a enseñar uno que parece que es falso, o que gente creía que era falso, porque te lleva a un post en el que hay algo escrito y no es lo que pone aquí. Bueno, esto tiene una explicación. Pasa, por ejemplo, con este, y os voy a enseñar pues con otro que también ocurre, que es también este post. Es un reblog que Camila ha hecho de sí misma, de un post suyo, ¿vale? Este también, si lo abrimos, te lleva a un post suyo en el que pone otra cosa. Bueno, pues esto tiene una explicación. Os lo voy a enseñar haciendo un ejemplo como si yo fuera Camila creando un post y otra persona reblogueándolo, para que veáis cómo sería. Camila escribió un post y se reblogueó. Luego otra persona reblogueó el reblog de Camila y ella borró el original y editó el reblog. Entonces ahora en el Tumblr de Camila no hay ninguno de post de I Love Lauren, porque lo ha borrado el original y el reblog que se hizo de ella misma lo ha editado. Pero como antes de editarlo alguien lo reblogueó, en la persona que lo ha reblogueado sigue apareciendo I Love You Lauren. Y si vamos a la fuente, evidentemente pues se ve ese post todavía, pero pone otra cosa, porque no lo ha borrado, lo ha editado. Bueno, y ya que estamos comprobando la veracidad de los posts de Tumblr, vamos a recordar el que escribió hace poco Lauren, que fue un reblog que hizo de un vídeo de Ed Sheeran hablando de Fifth Harmony, de Camila, y en el que ella mencionó, bueno, le puso una frase a Camila diciéndole Camps, y esto lo hizo, si lo buscamos así, pues vemos aquí el reblog de Lauren, totalmente cierto, y puso esto, y esto es de abril de este año, porque si vamos a la fuente y vamos al post, ya que aquí en el tablón no se ve toda la información, lo bloquearon el día 20 de abril. Y nada, es bonito saber que todavía le sigue llamando Camps en este año. Bueno, y ahora vamos a ver un ejemplo de un post falso. Y además, mira, este es un post falso y me viene muy bien que aquí hay un post verdadero. Sí, esto lo ha escrito Camila en algún momento, escribió este post y después lo borró. Cuesta creer que ella pusiera esto, pero bueno, estaría de broma o simplemente, bueno, no sé, a lo mejor alguien le cogió su cuenta y escribió por ella, pero lo escribió desde su cuenta, ¿vale? Y esto sí, es real porque, como hemos dicho, la foto y el nombre, y esto es imposible de trucar. Y aunque lo rebloguees de otra cuenta, siempre va a aparecer aquí lo que estás reblogueando, ¿vale? Entonces esto no es real. Aquí debería aparecer igual que aquí, la foto de Camila, el nombre y Camprine is real, si ella de verdad hubiera posteado eso. Pero como no es el caso, así que esto no es real. Esto es una persona que ha hecho un post desde cero, lo ha hecho escribiendo el nombre de la cuenta de Camila, haciendo que esto sea un link y poniendo esto. Y también puedes modificar la fuente y poner que vaya al Tumblr de Camila, como en este caso, simplemente al Tumblr en general, no a ningún post. Esta es la diferencia entre uno y otro, ¿vale? No sale así, un reblogueo no sale así. Para que sea de alguien real tiene que salir así. Aquí simplemente ha rebloqueado a esta persona. Esta persona ha rebloqueado a esta, que esta ha escrito esto, ¿vale? Y bueno, después de esto pues ya siguieron con la broma. Aquí vemos cómo siguen posteando diciendo que, bueno, que está emocionada de anunciar que Camprine es real.
Bueno, son simplemente algunos bromistas que hay por las redes sociales y hay que saber detectarlo para que no te tomen el pelo y ya está. Conclusiones. El post de Camila en el que dice que se habían enamorado y que no podían estar juntas es real, ya que en Tumblr cuando se rebloguea algo, eso permanece en ese reblog como una calcamonía del auténtico y eso no se puede trucar. Hay otra serie de posts igual de verdaderos que pasa exactamente lo mismo y hay otros posts que sí que es verdad que son falsos, pero que son totalmente detectables porque tienen una serie de características diferentes. Bueno, pues espero que os haya quedado más o menos claro la explicación. Si tenéis alguna duda la podéis poner en los comentarios, intentaré resolverla. He hecho este tipo de vídeo porque necesitaba explicarlo con palabras, que escrito sería un poquito difícil. Y no sé el resto de vídeos cómo será. Seguramente seguiré haciendo vídeos de Canrem con montajes y otro tipo de vídeos. Bueno, pues hasta pronto. Adiós.